No sé si han oído hablar ustedes del canal 1420. 1420 es uno de los más interesantes canales de YouTube, ahora y desde antes, pero más desde febrero, porque la única, y se lo comentaba yo, la visión que tenemos de Rusia es la versión oficial que nos ha presentado Russia Today, la, la emisora de televisión oficial de la agencia Novosti, que es la agencia del gobierno de Vladimir Vladimirovich Putin. Y hemos tenido gente, grandes comunicadores especializados en traernos el mensaje de Putin con todas las habilidades que ha tenido la propaganda rusa y la propaganda soviética antes que ella, y la propaganda rusa antes de la propaganda soviética, antes de la propaganda rusa actual. Los rusos son buenísimos para la propaganda, no olvidemos que fueron los zares los que inventaron los, uh, los protocolos de los sabios de Sion, que han sido uno de los grandes palancas para el antisemitismo a lo largo de la historia desde fines del siglo XIX. Bueno, entonces, eso es lo que vemos de Rusia. Lo que vemos de Rusia es la Rusia que Putin quiere que veamos, por lo menos los últimos 20 años, 20 y tantos años. 1420 es un canal donde un joven, un grupo de jóvenes ahora en realidad, se dedican a salir con su camarita y su microfonito y preguntar cosas como: ¿puedes decir la palabra guerra? ¿Piensas que este conflicto era necesario? ¿Deberían empezar una operación especial en otro país? ¿Qué países consideran los rusos personas individuales como aliados? ¿Quieren los rusos que Putin sea presidente para siempre? ¿Los rusos reaccionan a amenazas de guerra nuclear? Etcétera, etcétera. Estos salen a la calle y entrevistan gente con este tipo de preguntas. Oye, ¿tú crees que Chechenia pertenece a, a Rusia? ¿Sí o no? Y la gente responde. O no responde y dice: yo no tengo opinión. No, soy apolítico, neutral. No, yo no sé de qué estás hablando. Lo cual evidentemente es una respuesta clarísima. Quizás no a esa pregunta en concreto, pero sí a la realidad que se vive dentro de Rusia. El canal nació en agosto de 2019 y ha tenido un éxito absolutamente maravilloso. Entonces, decidí buscar a su creador, y su creador es este joven que es Daniil Orain. Y Daniil Orain actualmente se dedica única y exclusivamente a este canal, que ahora y en español también, como ustedes vieron, esto estaba en español, lleva 180 suscriptores, así que espero que tenga muchos suscriptores más muy pronto, y por lo tanto lo voy a recomendar. Y entrevisté a Daniil, y ayer estuvimos hablando casi media hora. Él desde Moscú, yo aquí desde Gijón. Y el próximo miércoles vamos a estar en la entrevista que tendremos con Daniil Orain. Es una forma de ver la Rusia de los rusos, que es distinta a la Rusia de Putin. Que esto va a pasar en todos los países. Los Estados Unidos de Joe Biden son distintos de los Estados Unidos del ciudadano común y corriente. Pero tenemos acceso a cómo vive el ciudadano francés, o cómo vive el ciudadano argentino, cómo vive el ciudadano de Ruanda. Tenemos mucho más fácil acceso a ello que a Rusia. Y entre otras cosas, quizás el problema es el idioma. Daniel hace todas sus entrevistas en ruso y luego las traduce al inglés. Todas sus entrevistas llevan subtítulos en inglés y ahora están empezando, como decía yo, a llevar subtítulos en español en el canal 1420 español. Así que están informados, por favor. Acompáñanos el miércoles a las 6 de la tarde de esta entrevista con Daniil Orain, que se va a poner muy bien, lo puedo ir adelantando.